Capítulo 371. Dos pueblos, un par de pantalones. El chakra de 10 colas. Nagato podía sentir ese poder abrumador. En el momento en que entraba en su cuerpo, empezaba a fluir instintivamente hacia sus ojos. Tenía una vaga sensación de que, si absorbiera todo, sus ojos podrían sufrir una transformación inimaginable. Pero por ahora, la cantidad de chakra de 10 colas disponible era limitada, y su cuerpo aún no era capaz de manejarlo completamente. Así que, Nagato resistió firmemente la tentación. Guió con calma el chakra de 10 colas hacia su Seiyojin, tal y como Kyoichi le había indicado. En poco tiempo, el chakra llenó el sello por completo, sellado dentro de su cuerpo. No era una gran cantidad, pero Nagato calculaba que sería suficiente. Toma un poco más, dijo Kyoichi. Usa una técnica de sellado para almacenarlo como respaldo. También puedes usar una pequeña porción para entrenar tu control sobre el chakra yang. La necesitarás cuando llegue el momento. Entendido. Nagato bajó la cabeza. Sabía exactamente lo valioso que era el chakra del 10 colas. El chakra de las bestias de 9 colas estaba disperso entre las aldeas principales, y esta vez, Kyoichi había arriesgado mucho, usando a Madara como excusa, para reunir fragmentos del poder de cada bestia con cola de todo el mundo ninja. Hacerlo de nuevo sería casi imposible. Cada trozo usado ahora era uno menos para siempre, un recurso más limitado que cualquier tesoro. Al ver la vacilación de Nagato, Kyoichi dividió él mismo una porción del chakra de 10 colas, canalizándolo en una de las ramas artificiales del árbol divino. Luego rompió esa rama y la selló. Toma esto, dijo, entregándoselo. Tsunade, de pie a su lado, habló con una media sonrisa. Quédatelo, Nagato. Conoces el talento de Kyoichi mejor que nadie, ya ha dominado su papel por completo. El resto depende de ti. No le arrastres hacia abajo. Nagato dudó un momento, luego asintió y lo aceptó. En realidad, incluso después de eso, el árbol dios artificial seguía conteniendo aproximadamente el 60% del chakra del 10 colas. Kyoichi lo pensó detenidamente. Absorbió una parte a través de su clon y selló el resto en otras ramas para su custodia. Sin el chakra del 10 colas dentro, el imitador árbol dios perdió gran parte de su vitalidad anterior, su energía se apagó, su pulso se ralentizó, pero aún absorbía silenciosamente la energía natural circundante, alimentándose y creciendo de una forma extraña e invisible. ¿Quién sabía en qué podría llegar a ser algún día? Para ser sincero, Kyoichi también sentía curiosidad. Pero dudaba que viviera para ver ese día, a menos que de alguna manera ascendiera para convertirse en un Tsutsuki él mismo. Bueno, eso apenas valía la pena pensarlo ahora. Sobrevivir al presente era la verdadera prioridad. Siguiente. Tsunade habló primero. Vosotros dos vais a la Tierra del Hierro, ¿verdad? Los otros pueblos ya están en camino. Ya es hora de que nosotros también nos mudemos. Tú y Hirai ya estaréis más cerca de la ubicación de Madara, si intenta huir, lo sabréis al instante. Entendido, respondió Kyoichi. Tsunade asintió levemente. La posición de Madara estaba ahora confirmada, sus formaciones ya formadas, no había razón para retrasar más. Aunque Madara detectara sus movimientos, ya no importaría. En cuanto a Black Zetsu. Bueno, incluso si de alguna manera sobrevivía tras la muerte de Madara, tenían más que suficientes contramedidas preparadas. Aunque ocurriera lo peor, incluso si el 10 colas se desatara, todavía tenían planes de contingencia. Esta vez no habría fracaso. Tsunade estaba segura. Esta vez, ganarían. Al menos, esta vez, la victoria era segura. De vuelta en Konoha, los asuntos de la aldea habían sido entregados al tercer Hokage. En cuanto a cómo ella y Kyoichi llegarían al frente, tenían una solución mucho más sencilla. La red de teletransportación de la formación Trueno Volador. El tercero sentía una envidia profunda. Honestamente, quería luchar de nuevo, demostrar que aún no era una reliquia antigua, que aún tenía un lugar en el campo de batalla. Pero, ¡ay! La verdad era difícil de ignorar. Por fin se dio cuenta de que el campo de batalla ya no le necesitaba. Tsunade y Kyoichi habían sido muy directos. La voluntad de fuego significa dar tu vida cuando sea necesario. Ahora no es ese momento. Ir al campo de batalla solo para morir una muerte gloriosa no ayuda a nadie. No podía discutir eso. Así que ahora, el antiguo Hokage estaba sentado en su despacho, enterrado en papeleo. Y cuando se cansaba demasiado, encendía un cigarrillo y cuestionaba en silencio sus propias decisiones de vida. ¿No se suponía que estaba jubilado? ¿Por qué sentía que nunca se había ido realmente? Fue un tipo de dolor extraño. La Tierra del Hierro. Las demás aldeas habían empezado a llegar una a una.
La mayoría eran de las 5 grandes aldeas, aunque algunas más pequeñas también habían enviado representantes, las aldeas menores más fuertes, como Amegakure y Takigakure. En cuanto a los demás, ni siquiera les habían avisado. Más gente no siempre significa mejores resultados. Demasiadas bocas, demasiados egos, a veces eso solo causaba problemas. ¿Eh? Ese mocoso no está aquí. El cuarto Raikage, fue el último en llegar. Mirando alrededor del gran comedor, vio a los líderes de todas las aldeas importantes, excepto una. No, Kyoichi. Frunció el ceño. Ese chaval no estaría tramando algo, ¿verdad? Relájate, Raikage, dijo Tsunade con frialdad. Kyoichi está vigilando a Madara, asegurándose de que no se escape. Grunó. ¿Vigilando a Madara? Entonces, ¿cuál es el sentido de esta reunión? Deberíamos todos lanzarnos y acabar con él. Lo haremos, respondió Tsunade. Pero primero, nos ocupamos de su ejército. Según la investigación de Konoha, la mayoría de sus subordinados fueron creados usando las células del primer Hokage, seres artificiales. Están extremadamente bien ocultos. Nuestra prioridad es rodearlos y eliminarlos primero. Desplegó un mapa, marcando un enorme círculo alrededor de la posición de Madara. Varias zonas ya estaban marcadas, rodeadas por sus ninjas aliados. Lo captó enseguida. Entendido. Enviaré a mis hombres para apoyar esa zona. Pero si descubro que vuestra gente le ha dejado escapar por mar, no esperéis que el resto seamos educados. Su tono no era amistoso. Las aldeas de Kumi y Kiri tenían mala sangre por la tercera guerra ninja. El hecho de que no estuvieran ya peleando ya era suficiente contención. El líder de Kiri, el anciano Genji, el jefe en funciones, suspiró cansado. Nosotros, en Kirigakure, despreciamos a Madara más que nadie. No hay forma de que lo dejemos ir. Pero ya habéis visto nuestra situación. Después de todo el daño que causó, no nos quedan muchos shinobi fuertes. Si escapa por el Mar del Norte, no podemos garantizarlo, no te preocupes, interrumpió Tsunade. El clon de Kyoichi estará destinado allí para ayudar. Tsunade Hime, intervino Yaiko, un hombre como Madara es enemigo de todo el mundo shinobi. Debemos mantenernos unidos. Creo que la coordinación unificada es lo mejor, nuestras fuerzas de Amegakure están dispuestas a seguir la orden del anciano Genji. Gracias, dijo Genji, inclinándose solemnemente. Conocía bien la verdad. El Kirigakure no era lo bastante fuerte para mandar a nadie en ese momento. Así que continuó con naturalidad. Soy demasiado viejo y débil para liderar. Como el clon de Kyoichi supervisará el frente norte, que coordine el esfuerzo conjunto. La habitación quedó brevemente en silencio. Eso, en la práctica, era un respaldo, un acuerdo silencioso a la propuesta de Yaiko de mando unificado. Tras unos momentos, Tsunade miró hacia el otro Kage. Tsuchikage-sama, Raikage-sama, Kasekage-sama, ¿qué decís? De acuerdo. Los tres respondieron casi al mismo tiempo, sin dudar. ¿Qué más podrían decir? Era el mejor plan, y estaba claro que Konoha y Amegakure ya estaban en la misma sintonía. Simplemente no podían ser ellos quienes lo sugerirán directamente. Al fin y al cabo, como Kage, uno tenía que saber cuándo leer el ambiente. Bien, dijo Tsunade. Entonces está decidido. Raikage, tú tomarás el mando del este. Tsuchikage, tú encárgate del oeste. Kasekage, el sur es tuyo. Coordinaré refuerzos con Mifune-sama. Transmite todas las órdenes esta noche, mañana. Hacemos huelga. Capítulo 372, Madara. ¿Irme? Si alguien se va, ese eres tú. La formación de las fuerzas shinobi aliadas se concretó casi demasiado bien sin resistencia, sin demora. Había muchas razones para ello. Pero lo más importante era este. La fuerza principal responsable de enfrentarse a Uchiha Madara no eran ellos. Ese punto, Kyoichi ya lo había dejado muy claro. Deja a Madara en mis manos. Y así. Con la mayor carga cargada por otra persona, el resto solo tenía que rodear y contener al ejército de Setsu Blanco, quizá echar una mano para acabar con Setsu Negro más adelante. Nada más. Además, Konoha ya tenía dos monstruos. Kanda Kyoichi y Namikaze Minato. Dos shinobi que ambos empuñaban la técnica del dios del trueno volador. Juntos, había pocos en el mundo entero capaces de matarlos, Madara apenas incluía. Claro. Eso solo porque pocos vivos entendían realmente cómo era el poder principal de Madara. Si hubiera poseído al Rinnegan, ni siquiera el dios del trueno volador podría haberle asustado. Pero tal como estaba ahora con nada más que un par de Sharingan de 3 tomoe su poder era limitado. Una vez localizaran su escondite, el resto sería sencillo. Kyoichi permaneció en la primera línea, observando en silencio los movimientos de Madara y Black Setsu.
Incluso envió a uno de sus clones de sombra al norte, rodeando el mar por detrás. Si el Setsu negro o el Setsu blanco intentaban escapar hacia el norte, la red sensorial de Kyoichi los atraparía al instante. En resumen, todos los Setsu blancos deben morir. Esa era la primera prioridad. La muerte de Madara fue la segunda. Sin Uite Setsu, Madara quedaría lisiado como perder un miembro. Un Madara lisiado no era una amenaza para nadie. Mientras tanto, en lo más profundo de la tierra, Madara y Black Setsu ya eran conscientes de la movilización de las 5 grandes naciones. Era imposible ocultar un movimiento tan masivo. Black Setsu, visiblemente ansioso, rompió el silencio primero. Tenemos que irnos. Ahora. Si esperamos a que terminen de montar, será demasiado tarde. Madara ni siquiera levantó la vista. Entonces llévate al Setsu blanco contigo. Sal por el mar del norte. No hay muchos ninjas que puedan luchar eficazmente sobre el agua. ¿Y tú? Black Setsu casi gritó. Las fuerzas enemigas se estaban reuniendo, y este lunático quería quedarse. ¿De verdad Madara planeaba ir a duelar con Kyoichi uno contra uno? Como si al enemigo le importara el honor o las peleas justas en un momento como este. ¿Crees que huiría? Dijo Madara, con la mirada tranquila. Todavía le debo a este mundo una batalla final. A estas alturas, si no muero, nunca descansarán tranquilos. Aunque todos los Setsu blancos sean aniquilados, no importa. Se reclinó en la silla, con tono plano, definitivo. Madara sabía exactamente lo que hacía. Desde el momento en que su existencia fue expuesta, su muerte se volvió inevitable. Si viviera, la máquina de guerra mundial nunca dejaría de girar. Y aun con la protección de Black Setsu, no había forma de que pudiera esconderse para siempre y menos aún de Kanda Kyoichi, que de alguna manera había aprendido a sentir incluso el chakra único e inhumano de Black Setsu. Ese hombre se había convertido en su enemigo más peligroso. Incluso los movimientos de Black Setsu eran ahora arriesgados, y mucho menos mudarse junto a Madara. Black Setsu se quedó atónito un momento. La lógica de Madara tenía un sentido cruel. Si ambos intentamos huir, continuó Madara, ¿crees que nos dejarían ir? Entonces. Black Setsu dudó, pero ahora lo entendía. Madara y el Setsu blanco eran demasiado llamativos. Si intentaban retirarse juntos, ninguno escaparía. Así que, era hora de elegir. El ejército prescindible de Setsu blanco actuaría como cebo. Black Setsu solo tomaba el cuerpo original de Madara y se escabullía mientras los demás llamaban la atención. Vete, dijo Madara en voz baja. Black Setsu hizo una ligera reverencia. Yo haré los arreglos. Bien. Los labios de Madara se curvaron levemente. Apreciaba que Black Setsu siempre le entendiera sin necesidad de que cada palabra se deletreara. Eficiente. Silencioso. Obediente. Así debería ser un subordinado. Y además, con su talento para esconderse y moverse entre las sombras, Black Setsu podía evadir a la mayoría de los ninjas sensoriales con facilidad. Aún así, Madara seguía sin entender a Kanda Kyoichi. ¿Era realmente tan milagrosa la línea de sangre de los Senju? A 2 generaciones enteras de diferencia, y aún así lograron producir un monstruo como él. Incluso en la juventud de Madara, su genio nunca había alcanzado ese nivel, ni nunca había agitado el mundo como lo hacía Kyoichi ahora. Este chico unificó a las grandes naciones, los volvió a todos contra un enemigo común, él mismo. ¿Cómo? Madara podía adivinarlo. Había pintado a Madara como el mal supremo, la mano oscura detrás de cada desastre. Con las pruebas del incidente de Kirigakure donde Madara efectivamente los había manipulado no tenía defensa. Al mundo no le importaba que, bajo su control, Kirigakure realmente se hubiera estabilizado y prosperado. La gente solo veía la ilusión. Madara controla aldeas. Madara manipula a las sombras. Mañana, puede que nos controle. El miedo, murmuró Madara, nace de la ignorancia y la debilidad. Cogió su abanico de guerra. Es la hora. En ese mismo momento, Kyoichi y Jiraiya estaban sentados con las piernas cruzadas, meditando. De repente, el aire a su alrededor se agitó. Los ojos de Kyoichi se abrieron de golpe. ¿Qué pasa? Preguntó Jiraiya. Se están moviendo. Kyoichi se levantó de inmediato, con la mirada fija en el horizonte. Desde la superficie, todo estaba quieto. Pero en lo profundo del subsuelo, su red de raíces Sujutsu sensorial oculto empezó a pulsar con señales. Los Setsu blancos se estaban moviendo. Lo que solo podía significar una cosa, Madara también había hecho su movimiento. Frunció el ceño, percibiendo el flujo de chakra. Una parte del ejército Setsu blanco se dirigía hacia el norte. El resto al sur. Ninguna hacia el este o el oeste. ¿Qué está pasando? Preguntó Jiraiya, tenso.
Podría entrar en modo sabio, sí, pero comparado con la percepción de Kyoichi, era como una vela junto al sol. Y además, percibir el ejército Setsu requería más que energía natural. Necesitaba World Release. Algo que Jiraiya no tenía. Así que, por ahora, solo podía esperar el informe de Kyoichi. Pero Kyoichi simplemente se quedó allí, con los ojos entrecerrados en profunda reflexión. Tú también lo sentirás, pronto, murmuró Kyoichi. Se están moviendo hacia el sur, en fuerza. Respiró hondo. Madara no estaba muerto, así que, por supuesto, no se quedaría sentado esperando a ser casado. Aún así, esto encajaba perfectamente con una de las predicciones de Kyoichi. Activó un sello y envió un mensaje codificado a través de la red del dios del trueno volador a Minato. Las fuerzas de Madara se dirigen hacia el sur. Madara mismo, ubicación desconocida. Jiraiya le observó escribir. Cuando se envió el mensaje, habló. Entonces deberíamos ir tras Madara. Encontrarle es la clave. Si escapa, todo lo demás que hagamos no significará nada. Kyoichi negó levemente con la cabeza. No creo que tenga intención de huir. Si lo estuviera, no habría dividido su ejército de esta manera. ¿Quieres decir, dijo Jiraiya despacio, que está enviando a parte de ellos a esconderse, mientras él mismo se queda atrás? Exacto. El nombre de Madara era demasiado pesado, mientras viviera, el mundo nunca descansaría, la alianza nunca se rendiría. Así que esto era todo. Madara se preparaba para su batalla final, mientras enviaba parte de su ejército a desaparecer bajo tierra, esperando algún plan futuro. Problemático. Jiraiya exhaló. Vale. Tú encárgate de Madara. Contendré sus fuerzas. Solo esperemos que las unidades sureñas se muevan lo suficientemente rápido para cortarles el paso. Incluso mientras hablaba, ya podía sentirlo, el débil y arrastrado chakra del Setsu blanco extendiéndose bajo tierra. Uno o dos podrían ocultar su presencia, pero cientos, miles. Imposible. La propia tierra empezaba a temblar. Capítulo 373. Si no eres arrogante, ¿eres realmente joven? Madara probablemente está justo detrás de todo eso. Mantente alerta más tarde si las cosas realmente se torcen, no tenemos que apresurarnos. Tal y como dijiste, mientras eliminemos a sus subordinados, Madara es alguien a quien podremos derribar tarde o temprano. La expresión de Jiraiya se volvió solemne. Kyoichi asintió. Lo sé. Tenemos todo un futuro por delante. Mientras sigamos haciéndonos más fuertes, eventualmente superaremos a Madara. Jiraiya no bromeaba. Realmente creía que la siguiente generación siempre eclipsaría a la anterior. Eso era la herencia del espíritu y la voluntad. Además, Konoha ahora tenía avances en investigación en todos los campos. El ninjutsu se estaba volviendo más sistemático. Incluso el modo sabio ya no era un misterio lejano e inalcanzable. Tarde o temprano, muchos shinobi podrían ser capaces de modo sabio o incluso habilidades más allá de él. Para Jiraiya, derrotar a Madara no era algo que Konoha tuviera que lograr aquí y ahora. Si acaso. Fueron las otras aldeas las que necesitaban que Madara desapareciera. Konoha tenía a Kyoichi, alguien que podía sentir la presencia de Madara e incluso enfrentarse directamente a él. Las otras aldeas no tenían tal persona. Esa era la mayor diferencia entre Konoha y el resto. Además, quizá que Madara estuviera vivo era mejor para el mundo shinobi. Sí, Uchiha Madara causaba caos donde quiera que iba. Pero fue precisamente su presencia la que mantuvo a las grandes aldeas alejadas de la guerra entre ellas, creando una especie de paz forzada e incómoda. No era un pensamiento noble, pero Jiraiya sentía que esa frágil paz a veces era más fácil de mantener que perseguir un ideal que quizá nunca se alcanzaría. Claro. Se guardó ese pensamiento para sí mismo. Kyoichi sonrió levemente. Tranquilo, Jiraiya. Madara no puede matarme. Este es un rey enfrentándose a otro rey. Si pierdo esta batalla, ¿cómo se supone que voy a seguir haciéndome más fuerte? Negó con la cabeza con calma. Creía que podía ganar. Antes, el problema era encontrar a Madara. Ahora que por fin le había encontrado, ¿por qué iba a retroceder? Si no se enfrentaba a Madara ahora, las cosas solo se volverían más difíciles en el futuro. Más importante aún. Su oponente ya estaba allí. Una enorme oleada de chakra recorrió la distancia. Una figura irrumpió del bosque, con un abanico de guerra familiar en la mano. Había llegado Uchiha Madara. El cuerpo real. Kyoichi entrecerró ligeramente los ojos y dio un paso adelante para encontrarse con él. El rostro de Jiraiya se tensó. Ya podía sentir el chakra hirviendo arrastrándose bajo la tierra, una concentración que ninguna criatura viva podría ocultar. Aún no se movió. En cambio, reunió chakra en silencio, esperando el momento adecuado. Pasaron segundos.
Entonces abrió los ojos de golpe. Una vez, Jiraiya necesitó a Fukasaku y Shima para ayudarle a entrar en modo sabio. Pero ahora, modo sabio. Activar. Un fino rastro de textura similar a la de sapo apareció alrededor de sus ojos, aún una transformación parcial, pero su poder superaba con creces su antiguo modo sabio. Su cuerpo cambió instantáneamente a un ritmo de respiración hiperactivo. En cuanto a talento, Jiraiya quizá no igualara a Tsunade u Orochimaru, pero era absolutamente un prodigio, porque había convertido el mayor inconveniente de su modo sabio, la transformación parcial de sapo, en una ventaja. ¿Características de sapo? Bien, simplemente guió toda la saponificación hacia su piel, permitiendo que mejorara su técnica de los 7 alientos celestiales. En este momento, sus funciones físicas estaban al límite actual. Formó sellos de mano. Luego presionó ambas palmas contra el suelo. La tierra se estremeció. La tierra se volvió blanda. Una vasta extensión de tierra se había licuado en un pantano sin fondo. El agua se acumulaba, disolviendo el suelo y convirtiéndolo en un lodazal fundido que fluía. Siguiente. Sus manos volaron a través de los sellos. Desde debajo del barro, enormes chorros de tierra estallaron hacia arriba, arrastrando consigo a incontables setsu blancos. Río flujo de tierra. Pero una versión mucho más fuerte, una que requería un control fino y avanzado que los shinobi normales simplemente no podían lograr. Setsu blancos irrumpieron desde el subsuelo como soja vertida de una olla. Y esto fue solo una fracción diminuta. El cuero cabelludo de Jiraiya se estremeció. La acumulación de Madara era aterradora. Si Madara hubiera estado solo aún más tiempo, ¿quién iba a saber lo loco que podría haberse vuelto el número de setsu blancos? Por suerte, lo habían encontrado lo suficientemente pronto. Sin dudarlo. Más focas. La tierra líquida se convirtió en aceite. Jiraiya escupió llamas. Un mar de fuego estalló sobre el campo de batalla. Una columna de humo negro se alzaba alto en el cielo. Una señal. La señal más clara posible. No está mal para un mocoso de Konoha. Estás lleno de sorpresas. La voz de Madara se extendió por el campo de batalla. Kyoichi apareció. Madara no había huido. Se sentó en el rocoso más alto del terreno rocoso, con un abanico de guerra apoyado en su hombro. Miró hacia abajo a Kyoichi. Así que eres Kanda Kyoichi. He investigado sobre ti estas últimas semanas. Lo admito. No estabas en mis planes. Sin ti, mi estrategia habría sido impecable. Los labios de Madara se curvaron hacia arriba. Kyoichi inclinó la cabeza educadamente. Ser reconocido personalmente por Madara-san, qué honor. Pero por favor, cuando estés muerto, no me hagas más caso. No me interesan los cadáveres. Ja 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 ja. Esa risa familiar y salvaje. Por un breve momento, Kyoichi sintió que le habían arrastrado de nuevo al anime que una vez había visto. Madara seguía siendo Madara. No importaba cuándo ni dónde, nunca dudó de que ganaría. Niña, has visto muy poco. Tocaste el techo de tu casita y pensaste que era el cielo. En realidad, aún te queda mucho camino por recorrer. Madara levantó su abanico de guerra, su expresión se endureció. Pero pronto volvió a reírse. Aún así, me gusta tu arrogancia. Si no eres arrogante, ¿eres siquiera joven? Ja 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 ja. Madara se detuvo irritado un momento, pero las palabras le golpearon con tanta fuerza que la nostalgia se reflejó en su rostro. Sí. Si no fueras arrogante, ¿eras siquiera joven? Sin la voluntad de ser invencible, ¿cómo podría alguien llegar a liderar toda una era? Madara miró fijamente a Kyoichi. Te reconozco. Eres el que en esta generación está más cercano a Ashirama. En cierto modo, superas incluso a él y a mí. Naciste sin lo que nosotros tuvimos naturalmente. Habló sinceramente. Kyoichi no tenía Kekko y Genkai al principio. Solo sangre Senju. Pero la sangre Senju por sí sola no significaba nada. Si la sangre Senju hacía a la gente fuerte, ¿por qué no eran todos los Senju monstruosos? La línea de salida de Kyoichi estaba muy por detrás de Ashirama y Madara, pero él había llegado a ese nivel de todos modos. Ese tipo de talento. Sí, superaba a los suyos. Y por eso Madara deseaba desesperadamente luchar contra él. Exhaló profundamente. Basta de hablar. Vamos a tener la batalla que ambos hemos estado esperando. Esta tan esperada, emocionante choque. Madara giró su abanico de guerra. Kyoichi desprendió su pergamino y desenvainó su espada. Entonces permíteme empezar mostrándote una de las cosas, soy el mejor en eso. Antes de que terminara de hablar, la hoja salió de su funda, y un tajo invisible de viento se lanzó hacia Madara sin previo aviso. Capítulo 374. Decidir la victoria, y la vida o la muerte Yaijutsu. Un golpe sin ningún aviso. Madara casi no lo percibió. Solo se dio cuenta cuando la hoja de viento ya estaba delante de él. Por suerte.
Aunque el tajo fue afilado, para alguien del nivel de Madara, no fue difícil esquivarlo. Kyoichi tampoco iba a dar lo máximo. Simplemente quería que Madara entendiera, no es débil. La expresión de Madara se volvió mucho más seria. Con un pequeño vistazo, pudo ver el panorama completo. El golpe de Kyoichi no fue especialmente potente, pero la facilidad con la que apareció, la forma en que apareció de la nada, sin esfuerzo, limpio, sin el más mínimo movimiento, era aterrador. Esto era solo un fragmento. Pero si Kyoichi podía liberar una técnica de espada así en cualquier momento de batalla. Aunque Madara esquivara cada tajo, se vería obligado a concentrarse mucho. No solo eso, recordó otra cosa, esa detestable técnica de movimiento instantáneo de Tobirama. Dios del trueno volador. Derecha. Este chico, y Namikaze Minato de Konoha, dominaron esa técnica. Si los dos se coordinaban. Madara ni siquiera podía imaginarlo. Ahora lo entendía claramente. La fuerza de Kyoichi no era fuerte. Estaba completo. Como Madara Yashirama en su juventud, este niño poseía un talento abrumador y un ninjutsu, pero más importante aún. Había forjado su propio estilo y sistema, fusionando todo en un todo sin costuras. Una estructura estratificada y compleja. Intentar contrarrestarle sería extremadamente difícil. Pero precisamente por esto, Madara se sentía aún más eufórico. Ja, derrotar a uno realmente fuerte es mucho más emocionante que aplastar a una horda de débiles. Ven, muéstrame tu fuerza. Madara habló, y esta vez, de verdad iba en serio. Su Sharingan giró. Sharingan abre. En ese instante, su genjutsu ya se había activado, y su cuerpo se lanzó hacia Kyoichi. Desde el momento en que Kyoichi lanzó ese tajo de hoja de viento, la batalla ya había comenzado. La destreza de Madara en genjutsu era monstruosa, incluso con rotación celestial del espejo y numerosos métodos para romper ilusiones, Kyoichi aún necesitaba casi una respiración completa para disiparla. Pero en ese solo aliento, una bola de fuego rugió hacia él. Kyoichi no dudó. Su espada barrió, el viento comprimido cortando las llamas por la mitad como si separara un mar de fuego. Madara agitó su abanico de guerra, y el tajo de la espada de viento rebotó al instante. El abanico de llamas. Un arma nacida del árbol divino capaz de rebotar incluso una bomba de bestia con cola. Kyoichi lo conocía bien. Sin embargo, en el siguiente instante, su velocidad explotó. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba detrás de Madara. No solo la hoja en su mano, una segunda hoja giró por el aire. Una tercera hoja flotaba en el aire, controlada mediante una combinación de manipulación de chakra, magnetización de liberación de rayo y un control fino de la hoja planeando por el aire, redirigiéndose en pleno vuelo, zigzagueando trayectorias inquietantes e impredecibles. Estilo de 3 espadas. 2 cuchillas en sus manos. Una hoja danzando sobre su cabeza. 3 hojas brillando como relámpagos. Viento y trueno rugiendo en armonía. Contra 2 espadas, Madara ya se sentía presionado. Con una tercera hoja tejiendo como una serpiente, incluso con su cuerpo parcialmente restaurado a su condición física óptima, le costaba responder. Por supuesto, esto era solo taijutsu y esgrima. Madara quería demostrar que aún no era viejo, que aún podía competir con los jóvenes en todos los campos. Pero la realidad era dura. Ya no estaba en su mejor momento. Y incluso en su apogeo, puramente en esgrima, quizá no habría superado a Kyoichi. Y mucho menos ahora. Las cuchillas gemelas caían como una tormenta violenta. Al principio, Madara usó el abanico de guerra para defenderse, incluso formando sellos con una mano para contraatacar con un simple ninjutsu. Pero entonces, la tercera hoja vino por detrás. No volaba recto. Flotaba como el viento, ligero, flotante, impredecible. Madara evitó una vez. Pero la hoja giró en el aire y golpeó desde un ángulo imposible. En ese instante, detrás de Madara, un hueso translúcido se materializó, bloqueando el golpe. Susanoo. Pero los ojos de Madara estaban ahora extremadamente limitados. Si manifestaba a Susanoo por completo, su visión se sobrecargaría al instante. Aún así, era Uchiha Madara. Deconstruyó Susanoo en su forma más básica, condensando su poder en un solo punto. La hoja no podía rayarlo. Madara retrocedió varios pasos. Tu destreza con la espada me ha sorprendido de verdad. Este estilo, no existe en ninguno de los registros de Konoha. Un arte de espada creado enteramente por ti, asombrosamente poderoso. Madara estaba lleno de emoción. En su día, el clan Uchiha fue famoso por su destreza con la espada. Pero comparado con el estilo de la espada de Kyoichi, el Kenjutsu Uchiha era demasiado sencillo. Aunque la simplicidad tenía sus ventajas en el campo de batalla, no se podía negar. El estilo de las 3 espadas de Kyoichi era deslumbrante, impredecible, y absolutamente práctico.
Una fusión de Kenjutsu, artes de asesinato shinobi y manipulación de chakra. Así que parece que no piensas intentar el combate cuerpo a cuerpo de nuevo. Kyoichi vio a Madara retirarse y entendió al instante que no continuaría un intercambio de taijutsu. En espacios reducidos, no soy rival para ti. Tu destreza con la espada supera la mía. Admitió Madara, con un raro toque de humildad. Para ser sincero, siempre he estado orgulloso. Incluso con Hashirama, solo admití que su monstruoso cuerpo de sabio me superaba nada más. Pero tú, si tú y yo hubiéramos tenido la misma edad, no sería tu oponente. En aquel entonces, comparado con hoy, el ninjutsu no estaba ni de lejos tan desarrollado. Es normal que nosotros, los descendientes, crezcamos más allá de nuestros predecesores. Kyoichi despidió educadamente, retirando la hoja en el aire. El estilo de las tres espadas era fuerte, pero incluso contra un Susanoo parcial, no era suficiente. Esa tercera hoja, por inquietante que fuera, no contenía chakra, era puramente una herramienta manipulada. Madara se puso de pie en la altura rocosa, suspirando. Al principio ya no tenía interés en este mundo. Pero al verte, de verdad desearía poder vivir otra vida, para competir con vosotros, jóvenes. Qué pena, el tiempo nunca vuelve atrás. G. Kyoichi soltó una risa suave y fría. Madara seguía intentando encubrir las cosas, intentando que ignorara a quienes se quedarían tras la muerte de Madara. Como Black Setsu. Pero, por desgracia para él, Kyoichi ya sabía que Madara no era el verdadero peligro. Black Setsu lo era. Aún así, un hombre tan seguro como Madara nunca le creería. Aunque Kyoichi dijera que Black Setsu era descendiente de Kaguya, no tenía pruebas, mientras que Madara tenía pruebas de que Black Setsu era su propia creación a través de la liberación Yin-Yang. Un hombre como Madara nunca aceptaría lo contrario. Por eso Kyoichi nunca tuvo intención de persuadirle. No tenía sentido. Lo que haría fue enviar a Madara a encontrarse con el sabio de los 6 caminos. Madara manifestando a Susanoo significaba que el intercambio amistoso había terminado. La verdad. El taijutsu de Madara fue decepcionante. El combate cuerpo a cuerpo de esa época no tenía nada de estilo, ni sorpresas. Pero su dominio del Susanoo era extraordinario, podía manifestar exactamente las partes que necesitaba, de la manera exacta que quería. El calentamiento ha terminado. Mostremos nuestra verdadera fuerza. Aquí, decidimos la victoria. Kyoichi dio un paso adelante. Y vida o muerte. Patrones se extendieron por su piel, el cuerpo del sabio. Capítulo 375. De todas las técnicas bajo el cielo, solo la velocidad es inquebrantable. No esperaba que llegaras a ese nivel. Aunque muera aquí hoy, no tendré ningún arrepentimiento, jajaja ven. Cuando Madara terminó de hablar, una oleada rugiente de llamas estalló de su boca, barriendo todo lo que tenía delante. En el corazón de las llamas había un par de ojos. Genjutsu. Madara era famoso en todo el mundo shinobi por su liberación de fuego y su poder abrumador, pero eso no significaba que su genjutsu fuera débil ni mucho menos. Entre los Uchiha, pocos cuyos genjutsu superaban al suyo, aparte de Madara mismo. ¿Quién más podría obligar a Kyoichi a gastar una respiración entera para liberarse? Pero, este genjutsu no podía tocar a Kyoichi en absoluto. Porque en ese momento, sus ojos ya estaban completamente cerrados, cortando la vista por completo. A cambio, método de respiración de 7 días, cuarta activación. Tras absorber una enorme cantidad de oxígeno, su piel despertó por completo. Aunque cortó su visión, tanto su percepción sensorial como su percepción táctil se amplificaron de forma explosiva. Al momento siguiente, se lanzó directamente hacia las llamas. Las pupilas de Madara se contrajeron. Ya había presenciado la velocidad de Kyoichi, pero ahora mismo esta velocidad no solo era mayor que antes. No era solo el doble de rápido 7, 8 veces, quizá incluso 10 veces más rápido. Incluso con su Sharingan de 3 Tomoe activado, Madara no podía rastrear la posición de Kyoichi. En ese momento, no había lugar para pensar. Pensando. Si se tomaba el tiempo para pensar, su cuerpo podría estar ya muerto antes de que terminara el pensamiento. Madara entendía demasiado bien a los oponentes así. Así que, abandonó el pensamiento por completo, confiando únicamente en el puro instinto forjado en batalla. ¡Boom! Llamas azules rugieron hacia arriba. Un trozo de hueso se manifestó y interceptó perfectamente la hoja de Kyoichi. Pero, crack. El hueso se rompió. ¿Qué? Madara no esperaba que Susanoo fallara en bloquear ese golpe. El kenjutsu del oponente más fuerte que antes, mucho más fuerte. Había subestimado completamente su poder. Madara ya no se atrevía a entretener pensamientos dispersos. Un deslumbrante resplandor azul estalló de su cuerpo.
Un coloso guerrero medio cuerpo se alzó de él, golpeando con el puño hacia Kyoichi mientras la niebla gris y las llamas se extendían hacia afuera. Sin embargo, ni las llamas ni la niebla podían dañar a Kyoichi. Una capa invisible de fuerza a su alrededor repelía cada ataque. Siguiente. Una espada se formó en la mano de Susanoo. Completamente azul, mitad sólido, mitad etéreo. La sangre brotaba de los ojos de Madara, pero no dudó en absoluto. Un solo corte resplandeciente hasta su límite absoluto. Este golpe casi alcanzó su antiguo pico, pero el precio fue el rápido deterioro de sus ojos. Sin embargo, en ese momento, un gigante de madera emergió de debajo de los pies de Kyoichi. Técnica humana de madera. El gigante levantó ambos brazos y atrapó la hoja directamente. Madara se agarró los ojos, la sangre fluyendo de ellos. Esa técnica otra vez. No tan abrumador como el de Ashirama Senju, pero, no muy lejos. Su Susanoo empezó a romperse, pero entonces apareció el talento más notorio del clan Uchiha. Kyoichi estaba a punto de rematar a Madara de un solo golpe, cuando Madara de repente sacó un par de ojos y los intercambió a una velocidad cegadora. Al mismo tiempo, el sello en su frente se soltó. En el instante siguiente, un ojo se abrió en su frente y en las palmas de ambas manos. Susanoo evolucionó hasta convertirse en su cuerpo completo. Madara se transformó en algo más allá de lo humano. Y esta versión de Susanoo consumía no solo el poder del Sharingan, sino la propia vitalidad de su cuerpo. Todo por esta batalla. Aunque carecía del Rinnegan, en ese momento Madara sentía que había vuelto a los días en que luchaba contra Ashirama hasta la muerte. Esta vez, tenía la intención de ganar. El tiempo es limitado. Vamos a resolver esto rápido. Exactamente lo que pensé. Kyoichi tampoco quería retrasar. Aún tenía la intención de buscar a Black Setsu. Si esperas demasiado, Black Setsu podría volverse imposible de encontrar. Explosión de palma de aire, desató la palma de aire directamente hacia el verdadero cuerpo de Madara. Los ataques ordinarios no podían atravesar a Susanoo. Pero, este era un chakra de sabio altamente condensado, combinado con principios de kata de rana, comprimido aún más en una punta de aguja a través de la palma de aire. Por muy fuerte que sea la defensa, no puede soportar un taladro enfocado en un solo punto. Susanoo fue perforado al instante, dejando una estrecha abertura. Madara casi no logra esquivar, no pudo evitar el golpe por completo, pero el material del Yata Uchiwa era extraordinariamente resistente, logrando bloquear la fuerza. Mientras tanto, Susanoo blandió su enorme espada hacia abajo, barriendo una oleada de energía de la hoja. Esta vez, el gigante de madera no pudo resistirlo y se desplomó al instante. Kyoichi, al fin y al cabo, no era Ashirama Senju. Incluso con un cuerpo de sabio y una liberación de madera, sin sacrificar su propia fuerza vital, no podía otorgar a la liberación de madera las propiedades absorbentes de chakra que tenía Ashirama. Naturalmente, el poder se vio disminuido. Además, su humano de madera no era un senjutsu verdadero, solo estaba infundido con chakra sabio. Pero, frágil. No hay problema. La velocidad lo compensaría todo. Cuando la espada cayó, la figura de Kyoichi desapareció. Al momento siguiente, el suelo se partió mientras la energía de la hoja tallaba una larga fisura. Pero, al mismo tiempo, la espada de Kyoichi se liberó de su vaina. Una hoja de liberación de viento, condensada al extremo absoluto. Un solo tajo salió disparado y desapareció al instante al soltarlo. Una línea de sangre fina apareció en la mejilla de Madara. Este tajo atravesó la defensa central de Susanoo, casi partiéndole la cabeza. Entonces, la figura de Kyoichi apareció en varias posiciones en rápida sucesión, cada golpe de hoja con suficiente fuerza para romper a Susanoo. Los ataques de hoja de Madara eran de gran alcance, pero no lograban alcanzar a Kyoichi. Demasiado rápido. Sin embargo, Madara pronto se dio cuenta de que aún no era el límite de Kyoichi. En sus movimientos rápidos, Kyoichi utilizó la transformación natural Jin Release para crear fórmulas basadas en sombras. Estos sellos, ocultos en sombras y huecos espaciales, eran completamente indetectables. Kyoichi parpadeaba entre ellos a una velocidad cegadora. Madara entrecerró los ojos. A este ritmo, tendría que aprovechar el instante exacto de oportunidad si quería matar. Si no, le vencería pasivamente. ¿Estar herido? Apenas es un problema. Mientras el golpe no le matara de inmediato, su cuerpo se regeneraría rápidamente. Si acababa pareciendo un saco de harapos rotos era algo que a Madara no le importara. Entendió una cosa con claridad. Si moría aquí, no dejaría un cadáver entero de todos modos. Se había preparado mucho antes, partes de él separadas antes no habían sido destruidas, y otro cuerpo había sido cultivado.
Aunque muriera, Black Setsu podría revivirle usando ese recipiente. Lo que deseaba era luchar contra Kyoichi todo lo que quisiera. Incluso ser presionado así era inesperado, pero precisamente por eso, esta batalla le emocionaba más allá de las palabras. Madara sintió cómo la sangre le hervía, sus instintos de batalla perdidos de hace tiempo volviendo a la vida. Tras recibir varios tajos, empezó a percibir cierto ritmo, la intuición nacida de la experiencia interminable de combate. En el momento en que Kyoichi cortó, Madara se adelantó. La hoja de Susanoo cayó con un estallido, un arco devastador que se cortó hacia uno de los marcadores del dios volador del trueno de Kyoichi. ¡Boom! Una explosión atronadora. La tierra se abrió con una enorme fisura. Madara había desatado ese ataque con absolutamente todo lo que tenía sin la más mínima contención. Capítulo 376. El anciano. Estrategia de resistencia. Espadas gemelas cruzadas. Corrientes entrelazadas de aura de espada barrían un área enorme. El Susanoo de Madara quizá no fue rápido, pero su cobertura fue enorme. En ese instante, prácticamente nadie pudo evadirlo. La confianza de Madara provenía de esto. Su experiencia en batalla era abrumadoramente profunda. Al igual que Kyoichi cerró los ojos para evitar el genjutsu, Madara también había dejado de lado el juicio consciente y confiado todo al combate puro e instintivo. Sin embargo, décadas de batalla habían forjado instintos aterradores en Madara. Este golpe era algo que Kyoichi nunca vio venir. Sus marcadores de dios del trueno volador cambiaban de ubicación cada vez, así que no había un patrón que explotar, pero Madara seguía aprovechando ese instante fugaz y efímero. Solo podía decirse. Madara debió de haberse obsesionado con Senju Tobirama hace mucho tiempo, constantemente contemplando cómo matarlo, cómo contrarrestar a su dios del trueno volador. La espada descendió con un poder atronador. Kyoichi evitó parte de ella, pero aún así no pudo escapar del todo. Conteniendo la respiración, concentrando su mente, reunió el chakra sabio en su cuerpo y luego golpeó directamente al aire. ¡Boom! El chakra estalló, formando un torbellino similar al de un dragón que se elevó. Esta era una técnica de taijutsu nacida del cuerpo de sabio infundido con el método de respiración de los 7 días. El violento y caótico vórtice chocó con la espada de Susanoo, ambas fuerzas repeliéndose por un instante. El torbellino estalló en tormenta, mientras que las espadas gemelas y el aura de la espada detonaron simultáneamente. ¡Boom! Una explosión ensordecedora arrasó la tierra. Humo, polvo y chakra caótico rugían por todas partes. Una enorme formación rocosa sobresaliente fue destrozada, la región quedó completamente aplanada. Cuando el humo se disipó, tanto Kyoichi como Madara jadeaban con fuerza. Los ojos de Madara estaban severamente agotados, mientras Kyoichi había soportado el retroceso de la onda expansiva de chakra. Aunque usó varios jutsus defensivos para reducir el impacto, las violentas réplicas le dejaban mareado. Ninguno de los dos estaba bien. Pero, aparte de sus ojos deteriorados, el Susanoo de Madara había resultado dañado, pero gracias a su poder ocular, se estaba reparando lentamente. Kyoichi sintió que le venía un dolor de cabeza. La defensa de Madara fue absurdamente duro. A menos que usar a liberación de madera como lo hizo Hashirama quemando la fuerza vital, destruir por completo las defensas de Susanoo era extremadamente difícil. Y usar la fuerza vital era innecesario. Tras considerar las opciones, Kyoichi respiró hondo. No hay elección. Como Madara insistió en esta cáscara de hierro, tendría que destrozarla por completo. La espada de Madara volvió a balancearse. Esta vez, Kyoichi cambió de táctica. Ya no usaba Kenjutsu. Contra un oponente así, la esgrima ya no era lo ideal. El impacto bruto taijutsu y ninjutsu era el verdadero camino a seguir. Produjo 2 clones de madera. Los clones maniobraban alrededor de Madara, mientras que el propio Kyoichi dependía de su alta movilidad para evadir ataques, atacando no a Madara, sino a Susanoo. Madara tenía el Gunbai, sí. Pero, ¿podría ese ventilador bloquear un Susanoo entero? El Susanoo de Madara tenía fuertes defensas, pero un Rasengan de liberación del viento, especialmente uno infundido con chakra sabio, no era algo trivial. Al principio, Madara no se dio cuenta. Sin embargo, cuando vio a los 2 clones acercándose mientras Kyoichi se movía hacia un punto ciego que su abanico no podía cubrir, entendió inmediatamente la intención de Kyoichi. Pero, no podía esquivar. La defensa de Susanoo era poderosa y su alcance amplio, pero el precio de tamaño era la falta de movilidad. Un arte sabio. Rasengan de liberación del viento, incluso un Susanoo completo podría no resistir tal golpe. Y la llamada forma completa de Madara era en realidad incompleta, aparentemente completa, pero más débil que la versión real. Y cada vez que Madara atacaba, golpeaba a un clon, no al cuerpo real.
Una vez que Kyoichi dejó de usar el dios del trueno volador y se apoyó en el método de respiración de los 7 días, Susanoo simplemente no podía atraparlo a menos que los ojos de Madara ascendieran otro nivel más. Pero, la realidad era dura. Los verdaderos ojos de Madara estaban en ese momento con Nagato. Un caso clásico de intentar robar un pollo y perder el arroz. Aún así, Madara no sentía arrepentimiento. Trasplantar los ojos había sido un experimento. Un intento fallido no significó nada. Además, su plan aún no se había arruinado. Black Setsu seguía vivo. Bajo el implacable ataque y fuga de Kyoichi, Madara atrajo a Susanoo hacia adentro, reforzando sus defensas. Contraatacó con liberación de fuego y liberación de rayo, convirtiendo su intercambio en puro combate de ninjutsu. Pero en ese momento se retiró, la espada de Kyoichi brilló. Más rápido que un rayo. Chakra sabio condensado, mezclado con la transformación de la naturaleza liberación del viento. Este corte encarnaba la cima del poder cortante. Lo más importante. Kyoichi no estaba usando aura de espada esta vez. Usó ninteijutsu. Golondrina voladora. Espadas gemelas se extendieron, formando alas como la luz. Madara despachó a los clones. Bloqueó los ataques de Kyoichi con su abanico, pero con 2 espadas golpeando a la vez, solo pudo bloquear una a la vez. La otra seguía desgastando a Susanoo. Cada golpe puede que no sirva de mucho, pero se acumularon con el tiempo, aumentando rápidamente la tensión en los ojos de Madara. Simplemente ya no estaba en su mejor momento. Madara lo sintió con intensidad. Si estos hubieran sido sus ojos originales, no habría tenido que luchar con tanta cautela. Podría haberse enfrentado de frente a Kyoichi sin verse obligado a este estado pasivo. Pero, joder, esto se sentía bien. Aunque herido, cuanto más luchaba, más vivo se sentía. Comparado con su estado decrépito bajo tierra, esperando morir, esta batalla intensa era infinitamente mejor. Su velocidad volvió a aumentar. Bajo el tempo de Kyoichi, la condición de Madara despertó gradualmente, incluso mostrando destellos de su pico. Sin embargo, ese estado tenía un límite de tiempo. Y lo más importante, Susanoo consumía no solo poder ocular, sino también su fuerza vital física. Aunque el Setsu blanco proporcionaba considerable vitalidad, la destrucción constante de Susanoo por parte de Kyoichi ejercía una tensión mucho mayor sobre Madara de lo previsto. Ataque tras ataque, implacable como una tormenta torrencial. El cuerpo de Madara empezó a fallar en seguirle el ritmo. Kyoichi lo percibió de inmediato. Aumentando el ritmo, lo llevó aún más. Madara solo pudo bloquear y finalmente, en medio del ritmo creciente, reveló una única abertura. Un tajo. Una luz brillante cruzó el campo de batalla. La defensa de Susanoo se abrió por completo. La espada rozó el cuello de Madara, la sangre salpicó. Pero, casi al mismo tiempo, el Susanoo comprimido de Madara cortó hacia abajo. Espadas de chakra cruzadas barrieron a Kyoichi. Incluso con múltiples capas de defensa, Kyoichi no podría resistir completamente un golpe así. Sin embargo, al segundo siguiente, un humano de la madera volvió a surgir, esta vez cubierto de gruesas capas de roca y tierra. Todo reforzado con chakra sabio. La espada de Susanoo destrozó las defensas superpuestos, pero ese instante fue suficiente. En el siguiente momento, Kyoichi se teletransportó con el dios del trueno volador. Madara. Tirado en el suelo, aparentemente muerto. Kyoichi soltó una risa fría. Desde lejos, un aura de espada se dirigió hacia el cadáver. ¿Haciéndose el muerto? ¿Quién no sabía que tenías a Izanagi? Tales heridas eran mortales, pero Izanagi podía reescribir la muerte misma. En ese instante, Kyoichi no tuvo la oportunidad de forzar a Izanagi sobre él, así que no pudo evitar la resurrección. Capítulo 377. ¿Has pensado que, tal vez te hayan engañado? ¿No te vas a levantar? Madara se incorporó. Si no lo hacía, Kyoichi estaba claramente a punto de acabar con él. Sentado en el suelo, miró a Kyoichi con confusión. No me sorprende que veas a través de mi Izanagi. Lo he usado antes, así que no es raro que lo reconocieras. Pero, ¿por qué no seguiste con un golpe mortal? ¿Tienes prisa por morir para poder bajar y conocer a Hashirama Senju? ¡Qué mocoso tan mal hablado! Madara se quedó sin palabras y suspiró suavemente. Aunque, en realidad, se preguntaba quién ganaría si su viejo amigo Hashirama luchaba contra este joven, pero no estaba precisamente ansioso por morir solo para descubrirlo. Además, aunque bajara allí, no tenía que ver a Hashirama. Madara no explicó más. Simplemente miró a Kyoichi y dijo: tu fuerza es realmente asombrosa. Pero si tuviera mi Mangekyou, no serías mi oponente. ¿Ah, sí? ¿Y dónde están tus ojos ahora? Kyoichi le estaba provocando deliberadamente, fingiendo ignorancia para provocar una reacción.
Madara solo se rió. Le dio una palmada en el suelo a su lado, indicando a Kyoichi que se sentara. Madara estaba completamente agotado. Sus ojos solo podían sostener esa única batalla, y Kyoichi le había obligado a consumir tanto su fuerza vital como el poder de 5 Sharingan trasplantados. Aunque tuviera otros 5 en espera, su cuerpo ya no tenía vitalidad para soportarlos. En estos últimos momentos, simplemente quería hablar con ese joven. Eres fuerte. Muy fuerte. No como yo, ni como Tobirama, ni como Hashirama. Como Junior, por supuesto que tengo que superar a los seniors, si no, ¿cómo los enfrentaría después de la muerte? Piensa en ese tipo de Kirigakure. Después de que bajara allí y conociera al segundo Mizukage, ¿crees que le quedaba algo de cara? No es que Kyoichi se metiera con ellos, pero el tercer y cuarto Mizukage habían sido vergonzosamente incompetentes. En aquel entonces, el segundo Mizukage quizá no estaba a la altura de Hashirama y Madara, pero podía competir con el otro segundo Kage. Se podría decir que la fuerza de Kirigakure alcanzó su punto máximo con el segundo Mizukage. Pero, tras solo 2 generaciones, Kirigakure casi se aniquiló a sí misma por un conflicto interno. Si no fuera por Terunmei limpiando, las 5 grandes aldeas quizá no habrían incluido Kirigakure en absoluto. Al oír esto, Madara no pudo evitar reír suavemente. Por muy fuertes que sean los niños, siguen sin ser rival para los adultos. La única razón por la que ganan es porque los adultos se lo permiten. Después de todo, ¿quién pelea seriamente contra un niño a plena fuerza? Kirigakure. Por supuesto, no era casualidad. Kirigakure era la aldea más fácil del mundo de manipular. La Tierra del Agua era una nación insular, aislada, dependiente de barcos para conexiones externas, pero lo suficientemente fuerte para defenderse o llevar a cabo los planes de Madara. Así. Madara había puesto su mirada en Kirigakure. Y, de hecho, la historia posterior del pueblo fue trágica. En cuanto a las palabras de Madara, Kyoichi resopló por dentro. Perdió contra mí y sigue diciendo que fue un adulto dejando que gane a un niño. ¿Morirá si no presume un momento? Pero no le importaba exponerlo, así que simplemente dejó que Madara mantuviera la fachada. Madara no sentía ninguna vergüenza, porque realmente creía lo que decía. Madara, sé lo que intentas hacer. Y sé más de lo que crees. ¿Quieres oírlo? Bueno, no me queda mucho tiempo. Puedo hacerle el favor a un niño y seguir el juego. Madara no objetó. No creía que Kyoichi conociera realmente el panorama completo. Ni siquiera la tablilla de piedra, aunque legible con el Rinnegan, lo mostraba todo. Madara solo entendió el mensaje completo después de desbloquear su Rinnegan. ¿Cómo podría compararse el poder ocular de Nagato con el suyo propio? Madara estaba seguro de sí mismo. Pero, Kyoichi continuó. Nagato no lo vio todo, no. Pero a partir de fragmentos y pistas, no es difícil deducir tu objetivo. Reunir a las bestias con cola, combinarlas en el 10 colas y convertirte en su Jinchuriki, ¿verdad? Madara sonrió en silencio. Kyoichi continuó. Después de convertirte en el Jinchuriki de 10 colas, usarás una técnica para lograr tu objetivo. Vosotros, de esa época, estabais por encima de las ambiciones mezquinas, así que no creo que busques una simple dominación. ¿Quieres algo como paz, verdad? Esta vez Madara no le estaba ignorando, de verdad no sabía cómo responder. Durante mucho tiempo, pensó que Hashirama lo entendía mejor. Pero al final, Hashirama también lo malinterpretó pensando que solo le importaban los cargos y los títulos. Pero ahora, un junior separado de él por décadas había hablado de su verdadero corazón. Madara no sabía qué decir. Tras un largo silencio, suspiró. La paz era el sueño de todos de nuestra generación. Puede que no lo entiendas, en aquellos días, los niños pisaban el campo de batalla antes de tener edad suficiente para escribir. La vida y la muerte dependían enteramente de la suerte. Muchos de mis hermanos pequeños murieron en la guerra. Todos odiaban la guerra. Todos anhelaban la paz. Pero los humanos nunca pueden escapar del conflicto del todo. Repiten los mismos errores una y otra vez por las razones más pequeñas. Mi objetivo es crear un mundo donde los shinobi ya no luchen entre ellos. Madara no explicó el método. Aunque Kyoichi supiera esto, Madara no lo habría explicado, y si este chico le estaba engañando. Saber no era el problema. Que me engañaran para que lo dijeran era embarazoso. Es un genjutsu, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Y por qué piensas eso? Jinchuriki de 10 colas. Ojos. Uchiha. Juntando esos 3 es imposible no pensar en un genjutsu. Y esa técnica debería implicar la luna, ¿no? Nagato vio un carácter luna en la tableta. Correcto. Madara no lo negó. Kyoichi sonrió.
Si eso es lo que planeas, entonces te equivocas. ¿Ah, sí? Madara alzó una ceja. No hablemos de si la paz lograda mediante Genjutsu es siquiera posible. Como tu junior, déjame criticar tu plan objetivamente. Kyoichi recogió una ramita y dibujó 3 círculos en el suelo. El cuerpo de Madara era débil. Pero, Kyoichi usó ninjutsu médico para estabilizarlo. Por información conocida, la luna podría contener un ser sellado el llamado Tsutsuki Kaguya. Probablemente tenga una conexión con el árbol de Dios, el 10 colas. Para usar tu genjutsu, necesitas establecer un vínculo con la luna. ¿Y si el resultado final es que Kaguya sale de la liberación? Después de decir todo esto, Kyoichi no insistió más, dejó que Madara pensara. Madara frunció ligeramente el ceño. Antes de esto, habría descartado sin duda las palabras de Kyoichi como tonterías. Era un hombre de absoluta confianza, ¿cómo podía un plan que había perfeccionado durante décadas ser defectuoso? Pero ahora, Kyoichi tenía toda la iniciativa. La vida de Madara se le estaba escapando. Más importante aún, el razonamiento de Kyoichi era claro y lógico. Crees esa tablilla de piedra porque el Rinnegan demostró que parte de ella es cierta, así que asumes que el resto también debe ser cierto. Pero, ¿lo consideraste? Quizá la mayoría sea verdad, pero una frase no lo es. O mejor dicho, esa frase no fue escrita por el sabio de los 6 caminos en absoluto. Capítulo 378. Hay un topo. Abortar el plan. La batalla de allí empezó. Minato, ve a apoyarlos. Tsunade y me, acordamos antes, no vamos a interferir en ese lado. Kyoichi se encargará. Lo que tenemos que hacer es mantener esta posición para que ninguna de estas cosas escape. Minato se quedó sin palabras. Esta pareja de hermanos, realmente no sabía qué decir. Ambos eran muy buenos dándole órdenes, pero podrían al menos ponerse de acuerdo en cuál orden. Un bando le dijo que mantuviera el control aquí. El otro le dijo que protegiera a Kyoichi. ¿Qué pensaban que era? ¿2 personas? Bueno. Podría irse. Clon de sombra. Pero, teniendo en cuenta la fuerza de Kyoichi, Minato estaba siendo racional. No creía que ese bando le necesitara. Si Kyoichi podía con ello, no necesitaba ayuda. Si no podía con ello, entonces tampoco importaría que Minato ayudara. Y además, Jiraiya Sensei estaba con Kyoichi. Eso por sí solo debería garantizar cierto nivel de seguridad. Si algo hubiera salido mal, ya habrían enviado aviso. Así que, tras mucho pensarlo, Minato habló de nuevo. Tsunade y me, personalmente creo que debemos asegurar esta zona y eliminar estas cosas lo antes posible. Si escapan, tendremos problemas más adelante. No os preocupéis, los dos, respondió Oriri de su estado sensorial. Con mi ojo mental Kagura, puedo sentir un enorme rango. Por la situación actual, parece que Kyoichi-sama ya ha terminado allí. Todo se ha quedado en silencio. La capacidad sensorial de Oriri se había agudizado a medida que aumentaba su fuerza. Podía sentir que Kyoichi y Madara ya no se estaban intercambiando golpes. Después de un choque tan intenso antes, el campo de batalla ahora se sentía decidido. Tsunade se iluminó de inmediato. Eso significaba. Kyoichi estaba a salvo. No nos preocupemos más por ese mocoso. Terminaremos la pelea aquí. Minato, ve a apoyar a los demás. Estoy bien por mi parte. ¿Sí? Esta vez Minato no discutió. Porque con la fuerza de Tsunade, realmente no necesitaba su protección. De hecho, Minato sospechaba que, a pesar de que Tsunade era mayor que él, si muriera, Tsunade podría seguir sobreviviendo. La vitalidad y la esperanza de vida del clan Senju estaban en un nivel completamente distinto. Suspiró para sus adentros. Luego desapareció de la vista. Se apresuró a apoyar a Obito, Kakashi y los demás, priorizando naturalmente Konoha. Si ni siquiera podía proteger a su propio pueblo, ¿cómo iba a proteger a los demás? Tsunade, aunque exteriormente tranquila, no podía evitar preocuparse por Kyoichi. Sí, Kyoichi era fuerte, pero su oponente era Madara. Una leyenda viva de la generación de su abuelo, igual en fama y poder. No preocuparse sería imposible. Pero no sabía que ahora mismo, Kyoichi y Madara estaban sorprendentemente tranquilos, sentados en una roca manteniendo una conversación amistosa. Por supuesto, Madara no creyó del todo las palabras de Kyoichi. Las afirmaciones de Kyoichi le sorprendieron al principio, incluso le sacudieron, pero pronto Madara comprendió un punto clave. Solo quienes tienen el Sharingan o Rinnegan pueden leer esa tablilla de piedra. Aparte del sabio de los 6 caminos, ¿quién más podría? ¿Su hermano? Por eso Madara nunca cuestionó la tableta. Solo el Rinnegan reveló su contenido completo. En otras palabras, sin el Rinnegan, ¿cómo iba alguien a saber cómo funcionaba la tableta?
Basándome en deducciones previas, mi suposición es: ¿y si Tsutsuki Kaguya dejó atrás un fragmento de conciencia o alguna forma especial de existencia? Después de todo, Tsutsuki Kaguya es la madre del sabio de los 6 caminos. Esta era información que Kyoichi había obtenido del gran sabio Sapo. Madara guardó silencio. Él realmente no lo sabía. Si Kaguya era la madre del sabio, entonces el Rinnegan bien podría haber sido heredado de ella. Y además, los ojos de Kaguya podían superar fácilmente al propio Rinnegan. Madara entendió la implicación de Kyoichi. Si Kaguya dejaba atrás un remanente consciente o una existencia similar, entonces, como quien mejor entendía el Rinnegan, sin duda sería capaz de alterar la tableta guiando su contenido en la dirección que deseaba. Por ejemplo, añadir una sola línea engañosa para llevar a alguien a una conclusión errónea. El que cumplía con esos criterios. De repente, una figura cruzó fugazmente la mente de Madara. Zetsu negro. Con tu inteligencia, seguro que ya tienes una idea. Porque esa persona debió de estar a tu lado todo el tiempo observándote, empujándote hacia el camino que necesitaba. Si eso es cierto o no depende de tu propio juicio. Kyoichi se puso en pie. Madara estaba agotado, la muerte era solo cuestión de tiempo. No hay prisa. Dejarle morir con dudas no solo elimina peligros futuros, sino que también le pone una trampa devastadora a Black Zetsu en caso de que no logren capturarlo. ¿Por qué no? Madara se sumergió en sus pensamientos. Sospechaba de Black Zetsu, pero al mismo tiempo, creía que Black Zetsu era algo que él había creado, así que ¿cómo podría ser un enemigo? Esta contradicción le desconcertaba. Pero, una vez que la sospecha arraiga, muchas preguntas sin respuesta de repente cobran claridad. Creó a Black Zetsu usando liberación Yin-Yang. Pero, ¿alguien como Kaguya poderosa sin igual no conocería la liberación Yin-Yang? Imposible. Por lo tanto, Kaguya ciertamente poseía la habilidad de crear a Black Zetsu y probablemente una versión mucho más sofisticada y poderosa. Una versión capaz de engañarle incluso a él. Una sustitución. Un impostor plantado. Cuanto más pensaba Madara, más plausible le parecía. Se quedó completamente en silencio. La teoría conspirativa de Kyoichi había conseguido sembrar dudas en él. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Kyoichi creó varios clones de Madara y los teletransportó lejos mediante el dios del trueno volador. Madara lo vio, pero no le detuvo. Estaba demasiado absorto por las palabras de Kyoichi. ¿Era realmente su aliado Black Zetsu? Si Black Zetsu era descendiente de Kaguya y quien alteró la tableta, ¿no había estado siempre en la oscuridad? ¿Un completo tonto? Madara entrecerró los ojos. ¿Ya lo has descubierto? Si no, hablemos de tu idea de gobernar mediante Genjutsu. Paz inducida por Genjutsu, dejando de lado si siquiera funciona a largo plazo. ¿Cómo se supone que la gente puede vivir bajo una ilusión? Una paz construida sobre Genjutsu se siente demasiado vacío. Kyoichi se rió. Si realmente quieres usar un Genjutsu, ¿por qué no crear un mundo de ilusión aparte? Quien quiera pelear puede ir a pelear ahí dentro. Honestamente, eso podría ser más práctico. ¿Un mundo de ilusión aparte? Madara frunció el ceño. La idea era poco convencional, pero tras pensarlo, negó con la cabeza. Imposible. Aparte de un sabio, nadie puede mantener un genjutsu tan vasto y duradero. Y aunque existiera, solo cambiaría el campo de batalla. A medida que el conflicto escale, la guerra seguirá regresando. Al menos el ciclo sería más largo. Y francamente, es más realista que tu plan. ¿Quién puede decirlo? Madara negó levemente con la cabeza sin estar de acuerdo, pero sin negarlo. Admitió que las palabras de Kyoichi eran tentadoras lo suficiente como para que realmente dudara de Black Zetsu e incluso de la validez de Infinite Tsukuyomi. Pero tampoco creía que la alternativa de Kyoichi fuera la correcta. Capítulo 379. Aceite quemado, cae una leyenda. Madara miró al cielo, con el corazón lleno de confusión. No creía que Kyoichi tuviera toda la razón. Pero al mismo tiempo, tampoco podía creer del todo en su propio plan infinito Tsukuyomi. Tsukuyomi infinito. ¿Podría realmente traer una paz duradera al mundo ninja? Quizá tal como dijo Kyoichi no estaba garantizado en absoluto. Ninguno pudo convencer al otro, pero al pensarlo mejor, de hecho, había muchos defectos. Su cuerpo se debilitaba cada vez más. Madara no extendió la mano hacia Kyoichi. En cambio, se tumbó en silencio en el suelo, con una leve expresión de recuerdo en el rostro. En ese momento, Jiraiya llegó desde la distancia. Había aniquilado a todos los Zetsu blancos interceptados y corrió hacia allí, porque la batalla anterior había sido tan violenta que temía lo peor. Pero no esperaba que la pelea del lado de Kyoichi terminara tan pronto.
Cuando llegó, Kyoichi y Madara ya habían dejado de pelear. Así que Jiraiya no intervino, simplemente observó desde lejos. Hasta ahora. ¿Madara está muerto? Todavía no, pero casi. Su fuerza vital ha desaparecido. Pero ten cuidado, podría tener un último estallido de fuerzas. No me preocupa, pero bueno, quizá consiga matarte. Bromeó Kyoichi. Jiraiya y Madara se quedaron sin palabras. Madara abrió los ojos brevemente, les miró de reojo y volvió a mirar al cielo en silencio. Su visión se desvanecía. En la neblina, las siluetas de Hashirama Senju y otros rostros conocidos flotaban ante él. No sabía si, al final de la muerte, aún existían en algún lugar. Pero ya no importaba. Madara sintió cómo su fuerza se desvanecía. Al final, abrió los ojos y habló con dificultad. Eso importa, si tengo la oportunidad, lo verificaré yo mismo. Y si vuelvo a ver a los Senju, les diré que tienen un sucesor excelente. Lo segundo está bien. En cuanto a verificar tu plan, haz lo que quieras. No me afecta. Kyoichi saludó con desdén. Madara rió suavemente. En cuanto a confianza, Kyoichi realmente se parecía a él. Por supuesto. Madara entendió que Kanda Kyoichi no era igual que él. Kyoichi era como Tobirama. Nunca actuaba a menos que tuviera absoluta certeza, y cuando actuaba, estaba seguro de que podía ganar. Así que su confianza venía de diferentes lugares. Pero nada de eso importaba ya para Madara. Lo que le importaba ahora era si Black Setsu era realmente un traidor. Ese. Podía esperar a descubrirlo. No pierdas contra ese tipo. Cuento con que me reviva a mí. Depende de mi estado de ánimo. Kyoichi volvió a saludar. La fuerza vital de Madara había alcanzado su límite absoluto. Kyoichi ya estaba comunicándose con sus clones. Varios clones cooperaban con Kirigakure en el mar, deteniendo a la mayoría de los Setsu blancos. Pero Black Setsu seguía desaparecido sin rastro, sin pista de dónde había huido. Eso no era culpa de los clones. Ni siquiera el propio Kyoichi podía percibir con fiabilidad la presencia de Black Setsu, y mucho menos un clon de sombra. Por ahora, Madara no era un problema, pero ¿y si Black Setsu seguía cerca? Si Kyoichi se marchaba, Black Setsu podría recuperar el cadáver de Madara, lo que llevaría a problemas interminables más adelante. Olvídalo. Déjale correr por ahora. Sin pistas, no había nada que seguir. Madara había dejado de respirar. Suspiró, pensar que una leyenda viva muere aquí así. De verdad, lamentable. Jiraiya suspiró profundamente. No importaba lo que Madara hubiera hecho, él fue una vez el ídolo de muchos en Konoha. Ahora yacía en el suelo un cascarón marchito. A medida que su fuerza vital se disipaba, el cuerpo de Madara había vuelto a su forma antigua. Kyoichi bajó la cabeza y rápida y limpiamente selló el cuerpo de Madara en un pergamino. Añadió con naturalidad. No hay nada de lo que lamentar. Lo que quería era una batalla satisfactoria y un final digno de un guerrero. Pensar que su muerte lo arregla todo sería ingenuo. No es eso. Lo mencionaste antes, el que se esconde en las sombras probablemente aún tenga los arreglos preparados. Y Madara secuestró a bastantes Uchiha, ninguno de los cuales hemos recuperado. Podrían convertirse en herramientas para esa persona. Dijo Jiraiya con gravedad. Kyoichi pensó un momento y luego negó con la cabeza. Poco probable. A corto plazo, las órdenes de Madara para él habrían sido mantenerse bajo perfil. Esperar a que el mundo olvidara a Madara y a sus subordinados. Solo entonces actuaría. Eso es un problema. Jiraiya se puso tenso. Había oído por Kyoichi lo extraño que era Black Setsu, un ser con sigilo que superaba a Uite Setsu, a quien incluso Kyoichi solo descubrió por pura casualidad. Ahora que no había forma de localizarlo, la situación era peligrosa. Está bien. Estamos en una posición incómoda, sí, pero ese tipo no debería tener una gran capacidad de combate por sí solo. La mayor parte de su control depende de los sellos de Madara. Esperemos que sí. Jiraiya estaba inquieto, pero por ahora, no podían hacer otra cosa que limpiar el desastre actual. Kyoichi sí tenía un plan. Envió varios clones de Madara a las regiones costeras de la Tierra, esparciéndolos por rutas del norte. Si Black Setsu huía por cualquiera de esos caminos, incluso la más mínima huella podría detectarse. Y con el dios del trueno volador, Kyoichi podía perseguirlo al instante. Era un método tonto, igual que cazar a Madara. Pero si Black Setsu no llevara a nadie, ni siquiera esto funcionaría. Kyoichi apostaba a que Black Setsu se llevaría el cuerpo original de Uite Setsu con él. Otros no lo sabían, pero Kyoichi sí. Solo había un Setsu blanco real. Todos los demás eran clones hechos a partir de la estatua de Gedo. El original era mucho más potente. Si Black Setsu se quedaba solo, solo tenía su habilidad de sigilo inútil de otro modo. Madara no elegiría esa opción.
En cuanto a los cautivos Uchiha, no los buscarían. La mayoría eran mayores y con potencial limitado sin valor real. Si se exponen, incluso podrían poner en peligro todo el plan. Era una apuesta inevitable. Si existiera un método fiable, ¿quién elegiría este enfoque torpe? Voy a buscar a Nagato. Si lo localizamos, necesito que estés conmigo inmediatamente. Cuídate. Jiraiya no le detuvo. Sabía que en una pelea contra Black Zetsu, ninguno de ellos ni siquiera él mismo podría ayudar. Seguir a Kyoichi solo le cargaría y drenaría su chakra del dios del trueno volador. Kyoichi desapareció con el dios eléctrico volador y reapareció junto a Nagato. Nagato se sobresaltó. ¿Es terminado? Sí. Madara está muerto. Pero no he encontrado a ese tipo. He montado vigilancia, pero quién sabe si funcionará. Si conseguimos una pista, te necesitaré conmigo. Entendido. Nagato aceptó sin dudarlo. Había venido aquí precisamente para este propósito, para apoyar a Kyoichi y eliminar por completo a Madara y a quien estuviera detrás de él. Capítulo 380. Cuando ocurre un desastre, todos corren por su vida. Kyoichi esperaba noticias de la primera línea. No sería fácil atrapar a Black Zetsu, así que montó una red completa de vigilancia. Todos los clones que pudo prescindir habían sido desplegados. Su cuerpo real había llamado al clon de sombra de Konoha para absorber su chakra junto con el chakra de 10 colas que había almacenado. Había perdido algo de chakra en el proceso, pero la mayor parte se recuperó a salvo. Ahora. Solo tenía que esperar. Mientras tanto, Tsunade y los demás seguían rematando con el Zetsu blanco. Había demasiados. No los 100.000 completos, pero al menos 10.000. Para ser sincero, Kyoichi tenía todas las razones para sospechar que la creación de tantos Zetsu blancos estaba estrechamente ligada al tercer Mizukage. Si los ninjas de Kirigakure y el tercer Mizukage no hubieran proporcionado chakra, entonces, con solo las reservas de Madara, el número de Zetsu blancos producidos habría sido 5 o 6 veces menor. Así que, si Madara tenía recursos tan profundos, Kirigakure definitivamente contribuía. Claro. No se podía culpar realmente a Kirigakure por esto. No todas las aldeas tenían a alguien como él, un transmigrante que conociera los acontecimientos futuros, pudiera deducir causas a partir de los resultados y reconstruir toda la secuencia de los acontecimientos. Sin él, ni siquiera Konoha habría sospechado que Uchiha Madara nunca estuvo realmente muerto. Nadie imaginaría que un hombre muerto durante décadas hubiera estado vivo bajo tierra todo el tiempo, conspirando para derrocar todo el mundo shinobi. Ni siquiera Tobirama. En realidad. Esa era la parte que Kyoichi encontraba más desconcertante. Tobirama siempre fue cauteloso con los Uchiha. Sin embargo, de alguna manera no rastreó a Hashirama tras encontrarse con Madara, ni volvió después para confirmar el cadáver. Quizá era una laguna de información, probablemente Tobirama no tenía ni idea de que Izanagi existía. Pero aún así, ¿cómo no apuñalas al menos el cadáver una vez más para asegurarte? Esto por sí solo demostró lo importantes que eran los golpes finales. Kyoichi suspiró por dentro. Hay tantas de estas cosas, Kyoichi, ¿no te preocupa que otras aldeas puedan guardar celdas en secreto? Preguntó Nagato, incómodo. No era de Konoha, pero después de todo lo que Konoha había hecho por él, sentía una débil sensación de pertenencia y buena voluntad hacia la aldea. Y desde otra perspectiva, la razón por la que el mundo shinobi era ahora pacífico era porque Konoha era lo suficientemente fuerte como para disuadir a todo el mundo. Si otras aldeas se fortalecían, el caos podría regresar y estallar una cuarta gran guerra ninja. Nagato no quería nada de eso. Anhelaba la paz. Kyoichi lo pensó y luego negó con la cabeza. Aunque adquieran algunas células, no podrán usarlas. Cultivar y manejar estas células requiere una enorme cantidad de datos experimentales y experiencia médica. Ninguno de ellos tiene ese nivel de habilidad. Ah, sí. Nagato pensó un momento. No preguntó más. Se dio cuenta. Quizá Konoha hacía que estos experimentos parecieran demasiado fáciles, lo que le hacía pensar que los jutsus en sí eran sencillos. Kyoichi sonrió. Todavía hay cierto riesgo, pero comparado con el peligro que suponen estas cosas ahora mismo, es insignificante. Aunque surjan complicaciones más adelante, están dentro de nuestra capacidad para manejarlas. Es verdad, estaba dándole demasiadas vueltas. Nagato asintió levemente. Konoha era increíblemente fuerte. Solo ver lo fácil que Kyoichi derrotó a Madara lo demostraba. Nagato no había presenciado la pelea en sí, pero gracias a su capacidad sensorial, podía notar que la batalla entre Kyoichi y Madara había sido devastadora, más allá de todo lo que había visto antes. Desgraciadamente. No pudo verlo con sus propios ojos. Cayó el silencio.
La batalla con los Setsu blancos estaba llegando a su fin, solo quedaba la limpieza. Noki y los demás hacía tiempo que se habían trasladado a otros frentes. Kyoichi estaba a punto de sentarse y descansar. Pero, de repente, recibió una placa de madera. ¿Qué pasa? Lo encontraron. Vamos. Kyoichi no tuvo tiempo de explicarlo. La habilidad de ocultamiento de Black Setsu era aterradora. La oportunidad de atraparle duró solo un instante. En un instante, podría deslizarse más profundo bajo tierra y volverse imposible de localizar de nuevo. Así que, tenía que aprovechar la oportunidad. En un instante, Kyoichi usó el dios del trueno volador y llevó a Nagato a otro lugar. En cuanto Nagato llegó, sintió una presión abrumadora aplastándole. ¿Estaban en el océano? La presión de las profundidades hacía difícil respirar. Pero, un segundo después, Kyoichi lo protegió con chakra sabio. Entonces, su velocidad sumergida se disparó. Incluso para Kyoichi, mantenerse bajo el agua mucho tiempo era difícil. Esto tenía que ser rápido, resolverlo, capturar a Black Setsu y salir. Había sentido a Black Setsu. Como era de esperar, la criatura llevaba un Setsu blanco, probablemente el original, cuyo físico era muy diferente al de los demás. Se lanzaban desde aguas poco profundas hacia las profundidades, esperando que la presión obligara a Kyoichi a retirarse. Pero, cuando llegó el verdadero Kyoichi, su velocidad se disparó. Black Setsu entró en pánico de inmediato. ¿Cómo ha llegado tan rápido? Fracasó Madara por completo. Se quejó Setsu blanco. Había supuesto que, aunque Madara no pudiera ganar, al menos duraría más. Pero ni siquiera habían llegado lejos y el cuerpo real de Kyoichi ya había llegado. Ridículo. Lo conoces. Debió de luchar de frente, quemando su propia fuerza vital. Ganar rápido, perder rápido no me sorprende. Black Setsu permaneció tranquilo. Desde el momento en que Madara eligió ese camino, Black Setsu se había preparado mentalmente para cada resultado, incluso para el peor escenario. Pero, no esperaba que Kyoichi lo encontrara tan rápido. Y peor aún, no estaba solo. Black Setsu reconoció al instante el chakra junto a Kyoichi. Nagato, el portador del Rinnegan. Su mente corría, analizando las intenciones de Kyoichi. Entonces, una posibilidad escalofriante le golpeó. No trajo al usuario del Rinnegan solo para aparentar, tiene la intención de sellarme. Eso era peligroso. Black Setsu se mantuvo tranquilo porque creía que Kyoichi no tenía forma de lidiar con él. Aunque le pillaran, podría cavar más profundo y alargar las cosas. Sellarlo con jutsus normales era casi imposible. Pero los Rinnegan. El Rinnegan podría desatar Chibaku Tensei. Y aunque el Chibaku Tensei normal no podía sellarlo, ¿y si estos dos poseían el chakra del 10 colas? Konoha cooperaba con cada aldea. Conseguir chakra de la bestia con cola no fue difícil. La estatua de Gedo también estaba en posesión de Kyoichi. Antes, Black Setsu nunca habría creído que alguien pudiera saber tanto. Ahora. No podía arriesgarse. Obligó a Uite Setsu a acelerar. Pero, ¿a qué velocidad podrían ir? El Setsu blanco ya se estaba consumiendo, huyendo a toda velocidad, pero Kyoichi se acercaba de todos modos. ¿Qué podía hacer? Él también estaba desesperado. Tú deténlo. El Setsu negro se separó del Setsu blanco y se hundió en el fondo marino más profundo. Él entendía. Kyoichi solo lo detectó porque estaba apegado a Uite Setsu. Sin Setsu blanco, Kyoichi nunca lo encontraría.